Buenas noches, Raúl e Ivette. 5 días de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. De toda esta semana que ya hemos vivido, ¿qué podemos hablar? ¿Qué se ha destacado en su comunicación verbal y no verbal? Ivette, si quieres empecemos con la comunicación no verbal. Sí, me centré en el día de la posesión, pues porque las tomas continuas le permiten a uno analizar de mejor manera. Y empecé haciendo una comparación con Trump, presidente número 45, en el gobierno pasado, porque lo primero que me llamó la atención es que mantenía inclinada la cabeza hacia la derecha. Y yo dije, ¿será un gesto? Sí, él tendía como cuando dudaba de algo o lo quería reconsiderar, que no es frecuente hacer esto, pero me puse a ver los diferentes discursos y especialmente en la posesión del primer mandato de él. Y esto no está. En las imágenes, van a ver ustedes, y aquí están pasando las imágenes, que en las diferentes momentos y frecuentemente tenía a tender la cabeza así y tenía los hombros más contraídos. Mi pregunta es, ¿fue a raíz del atentado? Porque es del mismo lado, del lado derecho donde pasó la bala. Entonces, ¿será que eso lastimó algunos músculos? No lo sé, porque no he leído nada al respecto, pero sí me llamó la atención y como ustedes pueden ver en las imágenes, en la posesión de su primer mandato no ocurría esto y miren cómo con frecuencia mantuvo la cabeza, con frecuencia la inclinaba y cuando hacía los énfasis era como si el hombro también se le levantara. Me quedo con la duda de si hubo músculos lastimados en esa zona, ahí lo dejo sobre la mesa, pero sí es llamativo y lo pueden ver y pueden comparar y se van a dar cuenta lo llamativo que es esto. Lo segundo que estuve mirando, me llamó la atención cuando percibía su voz porque en el primer discurso, su primer mandato, en ese discurso de posesión, él hacía variadas variaciones vocales. A ver, para que esto nos sea más claro, uno puede enfatizar de diferentes maneras. Hay tres maneras específicas de enfatizar: con la intensidad o volumen, con el tono, que no es volumen, que no es lo fuerte o débil, sino tono es qué tan agudo, qué tan grave, escala musical, pensemos en el piano, y con el ritmo o cadencia, velocidades, pausas, esto. Entonces, voy a tomar, por ejemplo, la frase, esto es indispensable, y voy a mostrar. Voy a enfatizar con intensidad fuerte la palabra indispensable. Esto es indispensable. Voy a hacerlo con intensidad débil, que también enfatiza, esto es indispensable. Lo hago entonces ahora con tono agudo. Esto es indispensable. Lo voy a hacer con pausa antecedente. Todo eso enfatiza, 6 maneras de enfatizar. Pausa antecedente y ya entramos a lo que son cadencias y ritmos. Esto es indispensable. Pausa. Con sílaba a sílaba. Esto es indispensable. Y por último, con alargamiento. Esto es indispensable. Uno no se da cuenta, pero uno lo hace todo el tiempo. Bien. En su primer mandato, ese discurso de posesión tenía variaciones y especialmente de tono y de intensidad, manejo de algunos alargamientos y a veces algunos silabeos que son muy dogmáticos, entre otras cuando uno dice absolutamente claro. ¿Ve? Esta vez no. De hecho, si uno oía la voz, si solo uno oía la voz, era bastante monótona. Lo único que él usaba era incluso, había ideas muy enfáticas y el hombre pocas variaciones de intensidad, pocas variaciones de tono. Lo que sí usó muy bien en su voz eran las pausas estratégicas, eso sí, y las usaba utilizando un mentón levantado y enfatizaba así. Entonces, esto fue muy llamativo y me puse entonces, porque las manos marcan mucho, las manos tienen gran relación con la forma como utilizamos la voz. Hay uno de nuestros compañeros en DCA que se llama Joan Sebastián y él dice, fonoaudiólogo también, él dice que las manos son la batuta que marca la partitura de la voz. Y es verdad, uno marca mucho con la mano la forma como las variaciones ocurren. Y entonces también en el primer discurso de posesión, él movía muchísimo más las manos. De hecho, las movía con mayor frecuencia. Él no las mueve tanto como un Trudeau, como un Macron, pero las movía más, bastante más. En esto predominó, muy poco movió las manos, de vez en cuando esto, no hizo más, pero la mayor parte del tiempo mantuvo las manos en el atril, a diferencia del anterior. Y otra cosa
unido a eso, el rostro de enojo que siempre ha tendido a manejar. El rostro de enojo sin sonrisa lo hizo en ambos discursos, en su primer gobierno y en su primer discurso de posesión, pero en este había más bravuconería. En el anterior levantaba menos en el mentón. En esto era casi todo el tiempo incluso una contracción de labios, que son todos gestos de hostilidad, gestos de enojo que predominaron y que era muy congruente con sus palabras. Me di cuenta también que en el anterior discurso, en su primer discurso de posesión, la cámara hacía más tomas en ángulo frontal. O sea, el ángulo era más de frente. En esta predominaron ángulos, a veces abiertamente, imágenes con ángulos abiertamente en contrapicado, que es cuando la cámara está más abajo, entonces uno se ve con poder. Si yo me pongo así, uno se ve con poder más grande, más agresivo. Y las tomas del atril cuando él hablaba eran un poquito más abajo que las de la primera posesión, entonces eso le daba mucha más autoridad. Entonces miren esto, poca variación de voz, manos constantemente en el atril, en este caso, mentón que se levantaba con frecuencia, labios que se contraían y rostro enojado, que está dando toda una imagen de poder muy congruente con su discurso, bastante frontalmente agresivo, o sea, frontalmente bastante más agresivo que el primero. Es otro Trump, es decir, nunca ha sido el más diplomático, pero es que ahora sí entró arrasando. Entonces, en ese sentido era congruente. Y acá hay algo muy llamativo. Normalmente se dice que lo verbal, que lo no verbal puede impactar más que las palabras cuando no hay congruencia. La congruencia aquí era sutil, pero había una congruencia más con su sello y su estilo. Lo más impactante de Trump fueron sus palabras. Para quienes creen que es lo no verbal lo que tiene más impacto, no. Confundieron algo que dijo Mehrabian hace muchos años cuando él habló de lo verbal y habló de una torta que era 55, 38, 7, diciendo que 7% las palabras, pero él aclaró, solo cuando hay franca incongruencia. Entonces la persona se va más por lo no verbal. Y el discurso de Trump en este caso demuestra cómo en un momento las palabras pueden ser incluso más importantes que lo no verbal. Y acá esto opino que se dio. Una última cosa que me llamó la atención, pero esto no tiene que ver con Trump, fue Clinton. ¿Ustedes vieron cómo se veía deteriorado Clinton? O sea, sí, ya tiene edad, pero se veía muy deteriorado y a mí me llamó la atención algo que a veces puede indicar una alteración neurológica. Ojo, no soy médico, trabajé como fonoaudióloga casi 12 años en neurología, pero hace bastantes años no trabajo en clínica, así que no quiero ser irresponsable. Pero observen algo que ocurría. Él en un momento su mirada estaba perdida, algo que en Clinton siempre era muy aguda, muy vivaz, hasta burletera. Entonces, no. Clinton era con una mirada bastante perdida y un gesto reiterativo en la quijada, que fue lo que me llamó la atención. Ustedes lo pueden ver en los videos. Aquí pues no, sí no vamos a pasar esas imágenes, pero hacía esto constantemente con esta frecuencia y era reiterativo. Me dio la impresión que algo pasaba con él, así que lo dejo a consideración. Y también fue muy llamativo la carcajada como de desestimación que hizo Hillary Clinton cuando Trump dijo que iba a llamar el Golfo de México, lo iba a llamar el Golfo de Norteamérica. Ella hace como así. Fue muy llamativo eso dentro de lo no verbal. Así que le doy la palabra ahora al verbo que se hace carne a través de Raúl. Muchísimas gracias, Ivette. Pues muchos análisis se han hecho, mucho se ha dicho, mucho se ha escrito sobre lo que ha pasado. Hay uno que me ha llamado poderosamente la atención y es el de Thomas B. Edsall en The New York Times. Y lo que este señor dice es que la narrativa del Partido Republicano se ha impuesto y que la cabeza de los habitantes de Estados Unidos ha venido cambiando en los últimos años y que el Partido Demócrata no supo venderlo, no supo vender sus planteamientos eh, para que fueran los más interesantes para el público. Es decir, que esta ceremonia inaugural tenía que responder a una narrativa, a una historia que tiene un nombre central que es MAGA, Make America Great Again. Esa narrativa exige unas cosas. Y en este segundo mandato de Donald Trump, si en el primero vimos a un Donald Trump que se adaptó un poco a Washington,
Este segundo Donald Trump es un Washington que se está teniendo que adaptar a Donald Trump. Nos enfrentamos además a un primer día repleto de anuncios. Desde el discurso, lo que mencionaba Ivette al respecto del Golfo de México y su posible cambio a Golfo de América, según Donald Trump, lo relacionado con los cambios en los elementos de género, en todas las políticas de inclusión en las agencias federales, la participación de Estados Unidos en temáticas de cambio climático también. Es decir, que él se fue de frente con todo lo que le planteó a sus electores y de alguna manera mandó un mensaje muy valioso para quienes votaron por él. Ustedes me eligieron para que hiciera esto y llegué a hacer esto. Muy en la línea gerencial que él ha buscado encarnar. Él ya no llegó a decidir qué hacer porque, pues, evidentemente él ya ganó hace al menos un par de meses. Tuvo un par de meses para preparar este arribo a la Casa Blanca. Él llegó a ejecutar y su discurso plantea ejecutorias que se convirtieron en esta primera semana en órdenes ejecutivas alrededor de los inmigrantes, alrededor de el personal tanto contratado como nombrado en las oficinas federales para temas de enfoque diferencial y específicamente LGTBI, alrededor del retiro de Estados Unidos, por ejemplo, del Acuerdo de París, el retiro de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. O sea, esto fue diciendo y haciendo. Y más allá de la opinión personal que uno pueda tener sobre esto, que seguramente muchas de las personas podemos tener un fuerte desacuerdo o algunas personas pueden tener una gran identidad con lo que está haciendo, es claro que él planteó una plataforma y desde su discurso inaugural llegó planteando que las iba a convertir en realidad esas ideas y las empezó a volver realidad a punta de órdenes ejecutivas, haciendo posibles cosas como enviar a los soldados, al ejército de Estados Unidos, a manejar una temática interna como, o prácticamente poner las fronteras como una de las prioridades del ejército de Estados Unidos, algo que antes no venía haciéndose así. También buscar cambiar el hecho de que los niños nacidos en Estados Unidos de padres inmigrantes ilegales pues tenían derecho a la ciudadanía. Hoy un juez ha suspendido lo que ha dicho Donald Trump. En todo caso, él ya hizo su parte desde el Ejecutivo. Es decir, ha ido ejecutando cosa por cosa los puntos que son más importantes para su electorado. De hecho, anoche en la entrevista con Fox News, planteó abiertamente que Joe Biden había cometido un grave error al no autoindultarse a sí mismo, que lo habían asesorado mal. Es decir, que el estilo de matoneo, el estilo agresivo, el estilo de choque, que uno podría pensar que porque llegó a la jefatura del Estado iba a matizarse, pues no ha desaparecido. O sea que nos encontramos frente a un personaje que sigue en campaña, que en distintas líneas ideológicas, derecha, izquierda, centro, se ha convertido en la permanente en años recientes. Personas que llegan a ejercer el poder y siguen en campaña. Manejan el mismo lenguaje de campaña electoral, se conectan permanentemente con las promesas que hicieron en campaña electoral, hacen nuevas promesas como si estuvieran en campaña electoral, montan eventos como si estuvieran en campaña electoral. Es decir, que este evento se convierte casi que en la graduación de esa tendencia, porque hasta hace poco es como, no, antes yo era candidato, pero ahora soy el jefe de Estado, soy la jefa de Estado, entonces voy a tomar un nuevo personaje público, porque soy la cabeza de una nación. Bueno, él en este caso, con todo lo que ya afirmó sobre el presidente Biden y la forma en que plantea esta nueva polarización, está abandonando esa idea de convertirse en un nuevo personaje público como cabeza de una nación y se mantiene como la cabeza de un partido, más específicamente de un grupo social que se llama MAGA. Las amnistías a líderes de ultraderecha, las amnistías a las personas que atacaron el Capitolio cuando él afirmó que le robaron las elecciones hace 4 años, incluyendo a personas que atacaron a los policías, sin detenerse a pensar si debía indultar a unas personas y otras no. Indulto masivo, privilegiando el efectismo de sacar esta medida en la primera semana de gobierno sobre el trabajo fuerte que implicaba mirar caso por caso. Es decir, que hay una coherencia discursiva entre lo propuesto en campaña y lo que se está ejecutando en esta primera semana a un paso acelerado. Al punto que se pidió terminar ayer
en esta semana, pues el miércoles de esta semana, se pidió terminar todos los contratos de las agencias que estuvieran relacionados con temáticas de enfoque diferencial e inclusión. Se le pidió a las personas que están en estas oficinas que denuncien a sus compañeros o compañeras que se nieguen a implementar estas medidas y a retirar este lenguaje de las páginas web. O sea, no Fuerte. esperó ni siquiera un mes, ni siquiera 2 semanas. Todo eso que mucha gente decía, eso lo está diciendo en campaña para ganar votos, pero apenas llegue allá, pues Sí. eso no lo va a hacer, lo Decían está que eran haciendo. bravuconerías y está demostrando, o sea, la comunicación que eso está transmitiendo es muy fuerte. En las palabras y en los hechos está basada su congruencia. Entonces, si empezamos a recoger cosas, pues nos enfrentamos a una persona que tuvo una narrativa en esta campaña, que la retomó de la campaña anterior que desarrolló y que a su vez está fuertemente conectada con la campaña de Ronald Reagan de hace algunas De décadas. Es acuerdo, de decir, le acuerdo. están Lo que dando pasa es que continuidad a una narrativa. él era más, o sea, Ronald era políticamente muy correcto, ¿no? Donald Trump no tiene en cuenta lo correcto ni lo polite. Y a ver, Raúl, desde lo que tú lo ves, también lo percibes, así como se percibe desde lo no verbal, como en la misma línea de Trump, pero un Trump diferente, un Trump mucho más agresivo. Muchísimo más. También podría decirse que entendió, después de lo que le sucedió, que la vez pasada el Partido Republicano lo había visto como una herramienta. Esta vez él vio al Partido Republicano como una herramienta. Ay, es increíble. Realmente la plataforma ideológica de Trump es MAGA, no el Partido Republicano. Y la narrativa así lo demuestra. Lo que pasa es que el Partido Republicano, que la vez pasada tuvo algún dominio sobre él, en este caso, pues está aprendiendo a pilotear su nueva realidad casi que como un apéndice de MAGA, sabiendo que el electorado está identificado con Trump, no con el Partido Republicano. Como quedó probado con el atípico hecho de que un expresidente se lance buscando ser presidente después de haber perdido la reelección y lo logre. Esto, al parecer, ha pasado más de un siglo desde la última vez que había sucedido. Es una completa novedad en la democracia norteamericana, derrotando a otros candidatos que tenían más raigambre en la clase política republicana. De Entonces acuerdo. decía que resumiendo se puede decir que uno es una persona comprometida en darle una continuidad a su narrativa de campaña, que gira alrededor de MAGA, de Make America Great Again, al precio que sea. Y ese al precio que sea se convirtió en que, para darle continuidad a esa narrativa, esta vez, en vez de dejarse moldear por Washington, al menos un poco, está moldeando a Washington. 3, ha diseñado una semana con anuncio no diario, casi que anuncio por hora, alrededor de sus temas críticos que ya sabemos que son los ambientales, retirarse de acuerdos ambientales, dejar de darle plata a la comunidad internacional, dejar de invertir en enfoque diferencial, centrarse en atacar la migración ilegal. Absolutamente centrado en esas temáticas que sabe que lo conectan con su público. Y saliendo a atacar, dejando a un lado el rol de jefe de Estado, la solemnidad que en principio da el ser jefe de Estado, Absolutamente, para sí. convertirse en un presidente en eterna campaña, algo que en Latinoamérica hemos visto muy de cerca y que ha sido una constante. En Estados Unidos, a pesar de que la reelección presidencial es muy tradicional, de alguna manera se había mantenido la forma, lo que dice Ivette, las formas en ese presidente como un símbolo. Finalmente, en las democracias en donde la figura de jefe de Estado y jefe de gobierno confluyen en una misma persona, a diferencia de Gran Bretaña, por ejemplo, donde la jefatura de Estado está en la corona y la jefatura de gobierno en el primer ministro. En los países en donde esas dos figuras coinciden en una sola persona, se busca que quien está en la cabeza del Estado guarde un cierto equilibrio y una cierta atmósfera, genera una cierta atmósfera simbólica de unidad. En este caso, él se la ha jugado por ser un candidato en campaña desde el día de su posesión, es decir, por no parar la campaña, porque realmente él siguió en campaña una vez ganó, ha venido hablando durante estos 2 meses y lo reafirmó en la entrevista de Fox News, donde dijo que el único o que uno de los grandes errores de Joe Biden era no haberse asesorado bien y no haberse indultado a sí mismo. Es decir, le está dando continuidad a esa narrativa de voy al choque, párenme, ¿quién se atreve a detenerme? Yo soy más fuerte que ustedes y le está funcionando, obteniendo Sí, resultados, es sí. evidente. Atravesarse ante eso sería desconocer la realidad. De hecho, la foto presidencial es completamente diferente la pasada a la de ahora. La foto presidencial pasada él aparecía sonriendo. Esta foto presidencial nueva es completamente diferente, más bien con el gesto que hacía en The Apprentice,
que era algo así como retando un poco a la cámara. Veo que ha habido una gran preparación desde cómo se pone la cámara, incluso cómo va vestido, que algunos dijeron que no era común su vestimenta, la corbata y demás que usó en la posesión. Todo fue todo ha sido muy preparado. ¿Qué podemos hablar de eso? ¿Cómo han preparado, cómo preparan los líderes esos momentos para mandar mensajes? Estamos en un momento histórico en que el partido o el candidato o candidata que no acepte que el concierto democrático es un evento de marketing, además de un evento eh, político, pues lastimosamente está frente a conceder una ventaja enorme a su rival. De Cuando acuerdo. hablamos de la narrativa de MAGA, de Make America Great Again, nos encontramos a un insight publicitario. Entonces, pensar que vas a ganar una elección a punta de argumentos y a punta de... ¿Qué más no quisiera Habermas? Que pensar que en una sociedad gana las elecciones la persona que tenga los mejores argumentos y que tenga la capacidad de incorporar los mejores conocimientos al ejercicio del poder y del gobierno de la forma democrática y participativa que corresponde. Pero esa no está siendo la realidad de las campañas electorales. Nos estamos enfrentando frente a un evento de marketing. Y ese no reconocimiento en el suficiente nivel, porque no vamos a decir que los demócratas no hicieron marketing, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, y de hecho el Partido Demócrata tiene un muy fuerte poder en periódicos como el New York Times, lo tenía en el Washington Post, aunque pues ahora que Jeff Bezos ha cambiado de posición, pues ya no lo tiene tanto. Es decir, el Partido Demócrata tiene una narrativa también y tiene una idea publicitaria muy fuerte. Lo que pasa es que en esta campaña ganó el que tenía el mejor insight. Entrar a decir que el que tenía las mejores propuestas, yo diría que no. Alguien podrá decir que sí, podríamos hacer un debate. Lo que sí podemos decir, sin lugar a dudas, es que ganó quien tenía el mejor insight, quien tenía la mejor narrativa. Y eso tiene que ver con lo que tú estás diciendo. El insight y la narrativa se tiene que ver reflejada en el escenario, se tiene que ver reflejado en el vestuario, se tiene que ver reflejado en tu discurso, se debe ver reflejado en las personas que están contigo en los eventos. Entonces, quien mejor supo leer publicitariamente esta campaña fue Trump, sin decir que los demócratas no hayan hecho ejercicios parecidos, pues Obama también ganó por lo mismo. A uno le puede tener más simpatía por uno u otro partido, pero hace mucho rato las elecciones no se vienen ganando por quién es el más moral o inmoral de los candidatos o candidatas. Se vienen ganando por el que tenga el mejor key insight y en este caso, quien mejor contó una historia más conectada con las necesidades del público, tanto visualmente como argumentativamente como emocionalmente, fue Trump con MAGA, incluso más allá del Partido Republicano que se lo tragó. Trump se tragó a Washington y al Partido Republicano. Él y MAGA con su narrativa y con su insight son los que están haciendo posible en una semana él puede hacer todo lo que está haciendo. Porque no es solo que lo haya querido hacer, es que tiene el margen de maniobra suficiente para hacerlo sin que nadie se le atraviese, excepción de pronto de la obispa anglicana que se atrevió a decir algo, a excepción de algunas voces aisladas, pero cuando tú ves que personas como Jeff Bezos o Mark Zuckerberg, que antes eran casi que demócratas, de repente están en la posición casi como los mejores aliados, ahí al lado de Elon Musk, pues quiere decir que ganó a través de su buena narrativa el momentum político, económico y social que necesitaba para tener una primera semana en que pudiera ejecutar toda la agenda que dijo que iba a ejecutar. Y lo hizo porque aún teniendo el margen de maniobra pudo no haberlo usado. Sin embargo, hay un detalle, y es que ¿para qué es el poder? Pues en el caso de Trump está claro que en su opinión el poder es para usarlo y usarlo rápido. Y hay Sí, que decirlo también, usarlo en lo que prometió. La importancia de la congruencia. Y por último, con lo que tú mencionas, pienso en un artículo de Cristian Salomón y un argentino que decía, estamos asistiendo a un momento en que la política, el candidato lo es todo y con su marca personal se convierte en un ícono que pasa a ser mucho más importante que el mismo partido al que representa. Yo Y quiero hacer así es una lo que está pasando. reflexión muy fuerte de la mano de esto y es que nos encontramos continuamente con candidatos y candidatas que siguen pensando que van a ganar las elecciones por tener el mejor programa político o por tener la posición que según ellos es la más ética o moral, que eso lo pueden pensar muchos candidatos o candidatas, o por tener unas ideas que según ellos están más conectadas con la realidad del país. Todo eso es muy interesante, pero hoy las elecciones las está ganando el que tenga la mejor narrativa marcaria, el que tenga el mejor relato marcario y el mejor insight publicitario bien ejecutado, específicamente pensando
en algo que tiene mucha influencia, que son los medios digitales. O sea, que candidato a candidato, usted puede tener la razón, usted puede tener el equipo más preparado, usted puede tener la posición más moral y ética posible, el mayor conocimiento de su país, los mejores programas económicos incluso de desarrollo. O Si incluso la usted mayoría. no tiene la narrativa marcar y adecuada, es altamente probable que pierda las elecciones. Y Y por el esa contrario, narrativa incluye una puesta en escena. por De supuesto, acuerdo, porque es que la narrativa se le completo. tiene que salir a uno por los poros. La narrativa no puede ser de dientes para afuera. Trump, con el poder que busca ejercer, no puede entrar agachado. Trump, con el poder que busca ejercer y que viene ejerciendo, no puede entrar mirando al piso. No puede entrar hablando pasito. Él No tiene puede muy poner la claro. cámara de una manera que se vea pequeño. De Él tiene muy acuerdo. claro, lo vimos en la posesión de Putin. Quien quiera ver el video de la última posesión de Putin podrá impresionarse de toda la producción, la cantidad de cámaras, los Sí. múltiples planos. Si tú buscas mandar la idea de que eres poderoso, no basta con que digas yo soy poderoso. Hoy eso tiene que verse y tiene que verse en especial de forma digital, porque esas tomas que se hacen hoy no son solamente pensando en la televisión. No, son pensando en que se vean bien en En Internet. el mundo Entonces, digital. la invitación que nos tiene que dejar eso, usted que nos está viendo puede tener distintas posiciones sobre Trump, algunos podemos estar sufriendo más muchas de estas cosas, otros menos, pero sí tenemos que concluir en unas cosas muy claras. Si usted no tiene una buena narrativa que se le salga por los poros, es decir, que tenga que ver con lo que dice, pero también con lo que muestra, está dando pasto, le está dando ventaja al rival. Y luego usted no puede refugiarse, no, pero es que yo tenía el mejor programa y el mejor equipo. Estrategia es diseñar su plan de acción para el mundo como es, no como quisiéramos que fuera. Y pues esto está sobrediagnosticado. ¿Por qué perdió el Partido Demócrata? Porque falló en la narrativa. ¿Y usted qué está haciendo con esa narrativa? Es la pregunta. ¿La tiene lista? ¿Sabe cómo conectarla verbal y no verbalmente? ¿Cómo convertirla en realidad? Porque luego, una vez haya perdido las elecciones, pues no va a tener mucha relevancia que diga que perdió a pesar de tener el mejor equipo o ser el más ético. Así lo sea.